Listo. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme. Estoy emocionada y llena de amor porque realmente estoy haciendo lo que más me gusta, que es compartir y compartirme. Y bueno, le quiero dar las gracias también a la escuela y a Agustín en este caso, que es el director de la escuela, por darme la oportunidad de estar aquí y por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta, ¿no? Y gracias también a, bueno, a lo que ha dicho él, ¿no? Las personas que me escribís por email, que me contestáis, que me seguís, así que también muchas gracias. Y a todos mis alumnos que están por aquí, que los estoy viendo, no os voy a nombrar a todos porque igual se me olvida alguien y no quiero, pero sois un regalo, sabéis que sois un regalo para mí. Y bueno, pues os agradezco mucho que estéis aquí acompañándome también en este momento. Y bueno, pues en el momento que descubrí la escuela, la verdad es que estaba pasando por un momento de mi vida, digamos, un tsunami emocional, mucha inseguridad, muchos miedos, no sabía lo que quería, mucho vacío existencial, ¿no? Y gracias a la escuela soy quien soy, estoy aquí, estoy haciendo lo que más me gusta en el mundo, que es compartir, ayudar, compartirme. Y bueno, pues creo que esa transformación se fue dando poco a poco, pero creo que es lo mejor que, después de tener a mis hijos, lo mejor que he hecho en mi vida ha sido formar parte de esta escuela, hacer la formación en un principio, porque como ha dicho Juan esta mañana, todos hemos sido alumnos de la escuela, incluida yo, y bueno, pues primero me formé y ahora estoy aquí, ¿no? Y súper agradecida. Así que lo primero que quería decir es gracias, gracias y gracias a todos y a la escuela, ¿no? Y bueno, pues vamos, os voy a compartir, como ha dicho Agustín, una ponencia que habla del ego, ¿vale? Lo voy a hacer desde mi experiencia porque creo que es un tema bastante difícil. Sí, os voy a empezar a compartir pantalla y creo que el título ya lo dice todo, ¿no? Mi falso yo, el subtítulo, por así decirlo, pues, pues ya habla mucho, ¿no? De lo que vamos a hablar, de ese ego que a mí me parece un tema bastante difícil, la verdad, porque por un lado me parece muy mental porque realmente el ego está en la mente y por otro lado me parece muy espiritual porque creo que todos los maestros o los grandes maestros han intentado dar respuesta a esto del ego, ¿no? Y sobre todo siempre buscando ese desapego del ego y esa desidentificación como tal, ¿no? Así que bueno, la primera pregunta que me surge o que os invito a reflexionar es ¿qué es el ego, ¿no? Esto creo que es bastante difícil, como digo, de responder y no creo que nos sirva ninguna de las respuestas, ¿eh? También lo digo, probablemente cualquiera de las respuestas que vayamos a ver o que os den o que os dé o que hayamos leído no nos sirva, ¿no? Porque como digo, es algo que es un poco complicado, que cada uno lo percibe de una manera diferente y bueno, pues creo que es difícil la comprensión del ego. Por eso igual nos vamos a tener que estar moviendo entre lo espiritual y la mente para poder llegar a alguna conclusión, ¿no? Y lo primero que quiero compartir es que dicen los grandes maestros o algunos de los grandes maestros sobre esto del ego, ¿no? El primero que tenemos es Jesús, ¿vale? Con la frase esta que yo creo que da para una ponencia entera, ¿no? Niégate a ti mismo. Y yo creo que esto, yo no sé si en algún momento Jesús habló o no del ego, ¿no? En concreto, ¿no? Pero creo que esto va totalmente referido al ego porque la frase tiene miga. O sea, niégate a ti mismo. Ahora que estamos todos hablando siempre de amarnos a nosotros mismos, respetarnos, si no me amo a mí mismo primero no puedo amar a los demás. Creo que esta frase tiene miga, ¿no? Pero creo que Jesús llegó a iluminarse y llegó a poder volver al hogar, ¿no? Y hacer los milagros que hacía a base de esta frase, ¿no? De negarse esa parte de sí mismo que no era él en realidad, ¿no? Y poder llegar a esa esencia o a esa verdad, ¿no? Que creo que él llegó. Entonces, bueno, la primera que os pongo es esta, de Jesús, y que cada uno la interprete como quiera. Yo la interpreto así, ¿no? Creo que a lo que se refiere es a negar a esa parte de nosotros que no somos nosotros, a ese ego que nos hemos creado y que realmente es una ilusión, ¿no? Luego, por contra, tenemos el budismo, que el budismo es una de las pocas filosofías que niega la existencia del ego.
Es decir, no cree que exista para nada, cree que es un falso yo, una parte errónea de nosotros, una percepción errónea de nosotros, es decir, nos percibimos como algo que no es real, como algo que nos hemos ido creando a nosotros mismos. Y gran parte de ese conocimiento del budismo lo que hace es, está muy enfocado a destronar, ¿no? A destronar al rey que tanta importancia tiene en mi vida. Y está muy bien esto dicho lo del rey porque creo que es el rey en nuestra vida diaria. Creo que el que manda al final es el ego. Y bueno, ya veremos ahora cómo podemos hacer para ir destronando al rey de su trono, ¿no? Luego tenemos a Jung, ¿vale? Que este psicólogo o psiquiatra dice que, bueno, pues que es una serie, un conjunto de ideas, sentimientos, percepciones, experiencias, al final lo que nos hemos ido creando durante toda nuestra vida, con lo que nos hemos ido identificando de manera consciente. Pero el ego no solo trabaja a nivel consciente, sino que también está a nivel inconsciente. Lo que pasa es que este último no lo podemos controlar, porque como es inconsciente, pues no lo controlamos, pero realmente tenemos mucho ego acumulado en el inconsciente, porque lógicamente tenemos herencia del árbol transgeneracional y todo esto que vamos heredando de nuestro árbol, al final se queda ahí en el inconsciente, pero también forma parte y determina en gran medida nuestro presente y nuestra realidad, ¿no? Lo que estamos viviendo en cada momento. Pues nuestras heridas, nuestras herencias de, pues eso, de personalidades, de lo que vamos cogiendo de nuestra familia, pues al final todo eso se convierte en ego inconsciente y cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos y cuanto más saquemos a la luz ese inconsciente, pues mucho más fácil será poder destronar al ego de ahí, ¿no? Tolle también habla de identificación, lógicamente, ¿no? Habla que es una parte disfuncional de la mente, de cómo trabaja la mente y que solo vamos a poder disolverlo si realmente podemos despertar, ¿no? Cuando emerjamos a ese despertar y cuando vayamos soltando poco a poco esa disfuncionalidad de la mente es cuando podemos ir dejando esa identificación, ¿no? Por otro lado, el Bhagavad Gita, que es uno de los escritos más antiguos y que trata sobre el significado de la vida, también habla de separación, también habla de identificación. Pero ojo, habla de sentimiento de separación, ¿no? ¿Y por qué dice sentimiento? Porque realmente, según parece, no nos hemos separado de la fuente, creemos que nos hemos separado y por lo tanto tenemos esa sensación de separación, pero no es cierta. Es un sueño, es irreal y por lo tanto todo lo que estamos viviendo es irreal, ¿no? Aunque para nosotros nos parece muy real este sueño, pero en el fondo solo es una sensación de separación, ¿no? Y habla pues lo mismo, de habernos separado de la fuente, de ser distinto, de ser diferente a los demás y que es una percepción falsa que tenemos de nosotros mismos. O sea, en el fondo todos están hablando de lo mismo. El curso de milagros, que para los que no los conozcáis es un curso para entrenar la mente y en definitiva para entrenar la mente para eso, ¿no? Para desidentificarnos del ego, para ir disolviendo ese ego y poder llegar a lo que realmente somos, ¿no? A recordar quién somos en realidad y cuando lo recordemos pues podremos volver al hogar, ¿no? Al final creo que todos están hablando de lo mismo, de identificación, de separación de la fuente, de falso personaje, de ilusión. En el fondo yo creo que todos están hablando de lo mismo, ¿no? Y desde el punto de vista psicológico nos hablan también de una construcción mental, ¿no? Si nos vamos al plano terrenal, por así decirlo, el ego comenzaría cuando nos empezamos a gestar en el nacimiento, ¿no? Si nos vamos al plano espiritual, pues podríamos decir que empezamos a gestar ese ego en el momento que nos dormimos, en el momento que nos separamos de la fuente y decidimos dormirnos. Eso nos produjo una culpa inmensa de habernos separado de la fuente y por lo tanto comenzó nuestro ego, ¿no? Pero si nos quedamos más en el plano terrenal, pues el ego se construye a base de, bueno, pues de todo lo que vamos haciendo durante nuestra vida desde que nacemos, ¿no? En el momento que nos ponen el nombre, ya nos estamos identificando con algo, con quienes somos, con nuestra sociedad, nuestros padres, la religión, nuestros amigos, el colegio, nuestros valores, nuestras expectativas, nuestra actitud.
nuestras heridas, todo eso lo vamos acumulando y al final vamos creando esa autoimagen que tenemos de nosotros y que en el fondo le damos muchísima realidad, ¿no? Es a lo que le damos realidad, ¿no? Y al final es cuando se produce la separación, ¿no? El sentirme un ser totalmente individual y totalmente independiente, y ladrillo a ladrillo vamos creando esa realidad, ¿no? Y claro, a esta máscara social hay que darla de comer, porque realmente nos pide comida y nos pide comida continuamente, ¿no? ¿Y qué nos pide el ego normalmente? Pues nos pide control, nos pide halagos, aceptación y aprobación de los demás, nos pide perfección, nos pide poder, está todo el rato pidiendo, pero en el fondo nos pide esto porque tiene un miedo interior, un miedo subyacente, y eso hace que necesite esa protección, ¿no? Yo creo que desde el inicio, es decir, desde que tuvimos esa sensación o ese sentimiento de separación de la fuente, ya nos generó una culpa, ¿no? Una culpa que creo que arrastramos desde ahí, desde ese momento, y esa culpa empezó a generar el ego, y ese ego generó miedo, y entonces ese miedo que tenemos debajo hay que protegerlo de alguna forma, ¿no? Parece que no se nos puede ver que tenemos todo esto, toda esta culpa cargando nuestras espaldas y este miedo, y entonces generamos esta máscara social, y claro, todo esto, como digo, hay que darle de comer, ¿no? Si pudiéramos entrar en la mente, yo creo que sería algo así, ¿no? Podríamos separar dos sistemas de pensamientos, esto también lo dice el curso, ¿no? Que tenemos como dos sistemas de pensamientos, por un lado estaría el ego y por otro lado estaría la esencia, ¿no? Y creo que es un poco así, porque yo creo que en muchos momentos de nuestra vida pensamos desde el ego y en otros momentos pensamos desde la esencia, ¿no? Cuando estamos mucho más conectados con nosotros mismos, cuando estamos en un estado mental mucho más calmado, ¿no? Cuando estamos meditando, pues ahí estamos en profunda conexión con nosotros. Y cuando estamos en el otro lado, en el bucle mental, en las inseguridades, en el miedo, pues ahí está pensando el ego, ¿no? Está decidiendo el ego. Entonces, para mí tiene mucho sentido esto de los dos sistemas de pensamiento, ¿no? Y si abriéramos, imaginaos que abrimos como si fuera una lata la parte del ego, pues lo que nos encontramos es esto. Es miedo, es un miedo que nos bloquea, es un miedo que me genera inseguridad, que me impide avanzar en la vida, es lucha, porque el ego está completamente, está en constante lucha, siempre lucha por ese poder, ¿no? Lucha por ser mejor, lucha por tener más, lucha por conseguir más que el otro, ¿no? Siempre estamos compitiendo y siempre está en lucha. El ego siempre está en el pasado y en el futuro, nunca está en el presente, ¿no? Y esto siempre lo digo en clase, ¿no? Si yo estoy en el pasado o estoy en el futuro, ¿quién está viviendo mi vida, no? Normalmente estamos de cuerpo presente, pero no estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Y el ego no soporta esa presencia. Él siempre le gusta estar en el pasado o en el futuro. El ego tiene carencia, siempre está en la carencia. Aunque seamos millonarios, siempre si lo estamos viviendo desde el ego, vamos a estar en carencia, porque el ego tiene necesidad de tener esto, necesidad yo creo que la palabra quiero más se la ha inventado el ego, ¿no? Quiero más, quiero más, quiero más. Y siempre vamos a estar en esa carencia porque lo vamos a estar viviendo desde la necesidad y no desde la experiencia, ¿no? Tenemos culpa también en el ego, la culpa solo existe en el ego porque para mí la culpa no tiene ningún sentido, no va a ningún sitio, no lleva a ninguna parte. Yo creo que si lo vemos desde la parte del ser, todo lo que está como tiene que estar, y todo lo que hacemos en nuestra vida teníamos que hacerlo porque no hemos sabido hacerlo de otra forma y porque lo necesitamos para avanzar y para evolucionar, y por lo tanto tiene que ser así, pero el ego siempre lo ve desde la culpa, y sobre todo la culpa al exterior, ¿no? La culpa a los demás, insatisfacción, insatisfecho siempre, el ego siempre buscando esa satisfacción personal, ese llenar, ese vacío que nunca se llena, ¿no? Que siempre quiere más, como decía antes. Estar atento al exterior, el ego siempre pone el foco en el exterior, nunca mira para adentro, nunca va hacia esa mirada interior, hacia esa responsabilidad, ¿no? Siempre está atento al exterior, a ver qué está pasando en el exterior, a ver a quién puedo echar la culpa,
todo es culpa de los demás, todo lo que necesito lo consigo del exterior, ¿vale? La resistencia, no hay aceptación en el ego, siempre está en resistencia, resistencia continua. Y bueno, al final esto te genera mucha inquietud, mucho desequilibrio también, ¿no? Cuando estás en resistencia con todo, con la vida, con todo lo que está pasando, nunca hay aceptación y eso también nos provoca mucha insatisfacción. Se crea su propia peli, se crea la propia verdad, ¿no? De lo que pasa. Como digo, normalmente estamos en el pasado o en el futuro, pero no sé si os ha pasado a vosotros el crearos una peli en la cabeza que sabemos que no va a pasar nunca, ¿no? Esos miedos que tenemos que el 90% nunca pasan, pero los tenemos ahí y encima nos creamos la peli, que nos faltan las palomitas nada más, pero estamos ahí, nos armamos la película y cuando nos damos cuenta decimos, pero ¿qué me estoy montando en la cabeza? ¿No? Si esto, no sé, no ha pasado nada ni siquiera y ya me he hecho la película de todo lo que puede pasar durante un año entero, ¿no? Pues el ego se crea su propia peli. Separación, por supuesto, mucha individualidad, ¿no? Al final se cree ese ser separado de todo el mundo y por lo tanto, pues, al final se mira su propio ombligo, ¿no? Apego, por supuesto, apego absolutamente a todo, control de todo, tanto de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que tengo que hacer, de lo que no tengo que hacer, de lo que está haciendo el otro, de personas, todo, quiere controlarlo todo, ¿no? Halago y aprobación de los demás, como he dicho antes, siempre necesita esa palmadita en la espalda porque si no, no es feliz. Y bueno, pues como veis, esto es lo que nos provoca el que tengamos un ego desmedido o el que estemos la mayor parte del tiempo en el ego, ¿no? Y si nos vamos a la parte de la esencia, pues vemos todo lo contrario, ¿no? Hay amor, paz, amor incondicional, no estoy hablando de amor de pareja, sino amor incondicional, ¿no? Hay mucha paz, porque cuando estoy en mi centro, cuando estoy en conexión conmigo mismo, pues me genera esa paz y cuando no estoy en todo el bucle mental que hemos hablado antes, cuando estoy en el presente, como he dicho antes, en presencia el ego no aparece, cuando estoy en el aquí y en el ahora, disfrutando de lo que estoy haciendo en cada momento y sobre todo sabiendo que este momento es el mejor momento que tengo porque no hay otro, en el fluir, en la abundancia, como he dicho antes, ¿no? Porque ya lo soy todo y ya lo tengo todo, no tengo carencia de nada. El perdón, creo que es la llave maestra para salir de todo este bucle mental y creo que también para volver al hogar, luego también lo veremos. Tolerancia absoluta por todos, respeto que todos sean como son y no pretendo cambiar a nadie, compasión por los demás, no juicio en el sentido de yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo, porque creo que todos tenemos una guerra interna que estamos luchando y al final no sabemos nada del otro, ¿no? De lo que ha podido pasar el otro, de las heridas que ha podido pasar el otro, de los sufrimientos, de los dolores. Entonces, si nos ponemos en ese lado, creo que en el fondo, pues cada uno ha hecho lo que ha podido como ha podido, ¿no? Y ahí hay mucha compasión cuando somos capaces de ver al otro de esa forma, ¿no? Igualdad, todos somos iguales, no hay nadie superior ni inferior, ni razas, ni sexos, ni religiones, creo que todos somos iguales, ¿no? En la esencia decidimos y elegimos qué queremos hacer en cada momento, porque esto es posible, ¿no? A veces cuando estamos en el ego y estamos bloqueados, pues parece que no, parece que esto es lo que me ha tocado vivir y me tengo que aguantar, pero en el fondo creo que todos y en todo momento podemos elegir en qué lado queremos estar, ¿no? Conciencia, sobre todo, mucha conciencia, ¿no? Despertar y conciencia, unión, de todos somos uno. Esto todavía creo que los seres humanos no lo llegamos a entender del todo, ¿no? Esto de la unión, ¿no? Al final, como hemos ido creando ese ego, pues nos miramos desde la separación, pero en la esencia, en el ser o como lo queráis llamar, hay una unión total de todos somos uno, ¿no? Dar es tener, en el fondo cuando yo estoy dando, me estoy compartiendo, como decía antes, y al final recibo multiplicado por 1000, ¿no? Y es lo mismo, dar al final me hace tener. Aceptación, por supuesto, que a mí esta palabra creo que me encanta, es una de mis favoritas, porque creo que aceptar te lleva a la gran transformación, creo que te abre un mundo de posibilidades, te abre un mundo de, de ver las cosas desde otro sitio, ¿no? Y con esto no digo que tengamos que
que nos esté gustando lo que está pasando, ¿no? Pero cuando ya ha pasado, cuando ya está pasando algo, no nos queda otra que aceptar eso que está pasando, nos guste o no, porque ya está aquí, ya no nos podemos resistir, porque en el momento que yo me estoy resistiendo a algo que ya me ha pasado, estoy enganchada en ese bucle del pasado, ¿no? Y cuando yo acepto, como digo, se me abre un mundo de posibilidades y de oportunidades y puedo ver la forma de transformar eso que ha pasado, ¿no? Por muy doloroso que sea. Coherencia en cuanto a pienso, digo y hago, ¿vale? Tenemos mucha incoherencia los seres humanos, muchísimo. Creo que pensamos una cosa, decimos otra completamente diferente porque nos han enseñado a actuar de esta forma, porque está mal visto decir lo que piensas, lo que expresas, o está mal visto, bueno, pues que cada uno se sienta libre de hacer lo que realmente quiera, ¿no? El poder fluir y ser uno mismo, creo que no nos han enseñado a esto y por lo tanto somos bastante incoherentes, ¿no? Y esto siempre lo digo, cuando una parte de ti no está en coherencia, lo que quieres no se puede dar. Es imposible que si tu mente está diciendo vamos a por esto, pero en el fondo sientes que no eres merecedor de esto que está pidiendo tu mente, pues no se va a dar, ¿no? Creo que tiene que haber una coherencia completa en el ser, ¿no? Y la libertad de poder ser yo mismo, de poder fluir, de poder sentirme yo en mi piel, sin que nadie me tenga que aprobar, sin que nadie me tenga que aceptar, sin que nadie me tenga que dar una palmadita en la espalda, ¿no? El poder sentirme libre y el poder ser yo mismo, ¿no? Como decía Osho, el amor es feliz cuando puede dar algo y el ego es feliz cuando puede quitar algo, ¿no? Y la gran pregunta después de ver todo esto es, ¿podemos eliminar completamente el ego? ¿No? Esta pregunta me la hago mucho y realmente no lo sé. No tengo ni idea de si podemos eliminar completamente el ego o no, porque yo no lo he conseguido, desde luego. Pero una parte de mi corazón cree que sí es posible, creo que sí estamos aquí para esto, ¿no? Para ir desvinculándonos poco a poco del ego y creo que es la única forma de volver al hogar, ¿no? El desapegarnos completamente de esa identificación, de ese ego y el poder ser libres, ¿no? Porque en el fondo al final esto nos tiene bastante presos en el día a día, ¿no? Y no podemos eliminarlo completamente, o por lo menos yo no he encontrado la fórmula, pero independientemente de que esto sea un sueño o no sea un sueño, o estemos aquí para una cosa o para otra, no lo sé realmente, porque la verdad que esto es una gran incógnita, ¿no? Pero como sí que vivimos aquí, en este sueño, y para nosotros es muy real, y creo que tenemos que saber gestionar esto en el plano físico, es decir, aquí donde estamos, pues eliminarlo a lo mejor no, pero yo he aprendido a gestionarlo, ¿no? Y desde que hice la formación en la escuela, pues yo estaba en un ego desmedido antes en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a miedos, a inseguridades, aprobación, aceptación, halagos, todo lo que he dicho antes que estaba dentro de la caja del ego, pues esa era yo en estado puro, vamos. Entonces creo que con el tiempo y con el aprendizaje que he ido haciendo y con el despertar que he ido teniendo, creo que sí he aprendido a gestionarlo. Y esto creo que es lo que nos puede ayudar a todos aquí, en este sueño, en este plano físico o como lo queramos llamar, ¿no? Pero creo que esto es lo único que nos puede ayudar, el ir gestionándolo poco a poco para pasar mucho más tiempo en la parte de la esencia o del ser que en la parte del ego, ¿no? Entonces, para mí, creo que la forma mejor de gestionarla es el despertar, despertando, estando despiertos, elevando cada vez más nuestra conciencia, dejando de poner tanto la mirada en el exterior, en echarle la culpa al exterior, a los políticos, al mundo, al COVID, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi jefe. Creo que hay que dejar de poner la mirada en el exterior y empezar a hacer un camino para adentro, ¿no? Un camino profundo y empezar a conocerme más, ¿no? Como decía la frase, conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? Creo que esta frase es muy buena y creo que es cierto, ¿no? Cuanto más te conoces a ti mismo, más te puedes desapegar de esa parte de ego y más puedes ir despertando, ¿no? Permitiéndome y permitiendo, cuando yo me permito ser yo misma, cuando yo me permito fluir, cuando yo me permito soltar ese ego y soltar
esa máscara, ¿no?, de aprobación y de aceptación de los demás, también permito a los demás, ¿no? Cuando me permito poner límites, cuando quiero decir que no es que no y cuando quiero decir que sí es que sí, ¿no?, que normalmente siempre suele haber bastante incoherencia con esto, pues también estoy permitiendo a los demás que sean libres. Cuando yo me respeto, también estoy permitiendo a los demás que se respeten a sí mismos y que me respeten a mí, ¿no? Creo que el permitirme da lugar al permitir a los demás, ¿no? Aceptando, que como digo, para mí es una palabra increíble, que la llevo todos los días conmigo, porque creo que vivimos en un mundo muy hostil y creo que el aceptar todo lo que va pasando pues nos permite poder avanzar y poder evolucionar, haciéndome responsable de mi vida, como he dicho antes, pues dejando de echar balones fuera y sabiendo que todo lo que pasa en mi vida es responsabilidad mía y tengo que gestionarlo yo, no puedo estar echándole la culpa a los demás, ¿no? O a mis padres porque qué mal lo han hecho, qué mal me han educado, o a mis hijos porque hay que ver qué más se portan. No, no, tengo que empezar a hacerme responsable de mi vida y a empezar a ir para adentro, ¿no? Fijándome en mi crecimiento y no en el de los demás, dejar de compararme con todo el mundo, este lo hace mejor que, y yo no voy a llegar nunca a ser como él, y yo... Vamos a dejar y vamos a competir con nosotros mismos, que ya tenemos bastante con nosotros, creo, ¿no? Parándome, vamos como pollos sin cabeza por la vida. Entonces, si nos hacemos esas paradas todos los días, esa mirada hacia adentro o ese modo cueva, ¿no?, como yo digo, de necesito un momento conmigo misma, necesito parar para ver qué me ha pasado aquí, o para ver por qué no he podido expresar esto que quería expresar, o bueno, no lo sé, ¿no?, o para gestionar mis heridas, ¿no?, porque continuamente nos están metiendo el dedo en la herida y reaccionamos, ¿no? Entonces, en vez de echarle la culpa al otro, esa herida yo ya la tenía dentro. Entonces, párate un momento, mira hacia adentro, mira por qué ha reaccionado de esta forma, en vez de, bueno, pues eso, ir acelerados como vamos. Y esto nos permite también ir conociéndonos cada vez más y ir soltando todo ese apego que tenemos al ego, ¿no? Por supuesto, la presencia, ¿no?, el estar aquí ahora, el dejar de estar en el pasado o en el futuro y el empezar a vivir aquí ahora. Sé que esto también quizá puede resultar complicado al principio, ¿no? Pero bueno, yo siempre cuando me voy, siempre me digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque normalmente me quedo en el bucle enganchada, o en el pasado o en el futuro, y me pierdo, me estoy perdiendo lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Que creo que es el único momento, como he dicho antes, que tenemos, y es importante no perdérselo. Y por último, que sería el primero para mí, es el perdón de verdad, ¿no? El perdón de corazón, el perdonar todo, o sea, el perdonarme a mí, el perdonar el sueño, el perdonarte a ti, el perdón. Creo que es la llave maestra y creo que es con lo que vamos a poder volver al hogar, ¿no? Perdonando todo esto que estamos viviendo, perdonando el sueño, perdonando que nos hayamos separado de la fuente y perdonándonos continuamente de corazón, ¿no? Sabiendo que lo que hacemos es lo mejor que hemos podido hacer con todo lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues por último quiero compartir una frase con vosotros que a mí me gusta mucho, que es de Pablo Coelho, que dice: cuando no tenía nada que perder, lo tenía todo. Cuando dejé de ser quien soy, me encontré a mí mismo. Creo que esta frase tiene mucho peso y bueno, yo la llevo en mi corazón continuamente y apelo mucho a ella cuando me engancho con el ego y me engancho en el bucle mental. Así que bueno, hasta aquí ha llegado la ponencia. Si queréis abrimos ronda de preguntas para los que tengáis preguntas que hacer. Espero que os haya gustado. Sé que es un tema un poco complicado, pero bueno, he tratado de exponerlo desde mi corazón y desde mi experiencia. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Había una pregunta en el chat, Mónica, de José, que decía: ¿la culpa puede ser también de manera consciente e inconsciente? Sí, claro, tenemos culpa inconsciente, pues desde ese mismo momento de la separación, en el momento que nos separamos de la fuente, ahí empezó toda la culpa inicial, ¿no? Y luego ya la que arrastramos, como digo, del árbol transgeneracional, de todo lo que no ha sabido reparar mi familia, pues ahí también me la cargo yo toda esa culpa, claro. Tenemos culpa inconsciente y culpa consciente, las dos. Hay otra pregunta en el chat de Marina que pregunta: perdona la ignorancia, ¿qué es para ti la fuente? La fuente... ¿Y a qué te refieres con volver a casa? Bueno, pues para mí la fuente es
bueno, que cada uno lo llame como quiera, ¿no? El universo, Dios, o como lo quieras llamar, ¿no? Para mí es el origen, y volver a casa es volver allí de donde no nos hemos separado nunca. Es decir, yo creo que en ese momento en que soñamos que nos separábamos de Dios, de la fuente o de como cada uno lo quiera llamar, en base a sus creencias, pues bueno, ahí estamos soñando y yo creo que en el fondo no nos hemos ido nunca, simplemente estamos soñando y ya está. Entonces, bueno, pues para mí volver al hogar es volver a despertar aquí, empezar a despertar y poder volver allí donde estamos dormidos, ¿no? Las están haciendo todas por el chat, podéis hablar, que a mí me gusta más que habléis. Pregunta Silvia, ¿cuál es el momento exacto en que nos separamos de la fuente? Pues sinceramente no lo sé, el momento exacto no tengo ni idea de cuándo fue. Hubo un momento en que, bueno, pues parece ser que Dios se expandió y, bueno, pues una parte de esa mente, de esa expansión, decidió dormirse y decidió crear su propio sueño, ¿no? Y fue en ese momento, no te sabría decir exactamente cuándo porque no tengo ni idea. Buenos días o buenas tardes aquí desde Lima, Perú. José Homero le saluda. Hola José Homero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo tengo de repente la percepción equivocada de lo que es el ego. Es cierto que el ego es un sentimiento, digamos, inconsciente, ¿no? Digamos, pero que se traslada al día a día de una forma que la persona que lleva consigo ese ego empieza a alimentar, ¿no? A alimentar y a controlar al entorno. No sé si voy por ese camino. Al punto de que se llega a alimentar del entorno y a sentirse, pues, digamos, inflado, hinchado, ¿no? De creer de que todo lo que le dicen es cierto y él se siente seguro de sí mismo, ¿no? Entonces, y continúa, y hay mucha gente que conozco que vive de eso, o sea, vive el día a día así, probablemente equivocadamente, de hecho, porque después de todo, el ego, si uno no lo sabe controlar o no lo lleva por el camino correcto, vale decir que va a terminar mal. Sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Cuando el ego es desmedido, al final es una percepción que yo tengo de mí mismo, ¿no? Entonces, si yo percibo que yo soy el que tiene razón y que yo tengo la verdad absoluta, pues yo voy a ir así por la vida. Lógicamente me voy a ir estrellando, ¿no? Y ya el universo me va a colocar en su sitio, ¿no? Pero esto se llama ego desmedido, ¿vale? Y supongo que todos hemos pasado por este ego desmedido en un momento concreto de nuestra vida, ¿no? Todos hemos pretendido tener razón, todos hemos pretendido ir con la verdad por delante y lo mío es la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Y no es real nada, ¿no? Como decía Agustín al principio, todo es desde mi percepción, desde mi realidad percibida. Y por lo tanto, ni tú tienes razón, ni yo tengo razón. Tú estás hablando desde una realidad percibida, desde tus experiencias, desde tus heridas, desde tus sentimientos. Y entonces yo no puedo juzgar eso porque estás hablando desde tu realidad percibida, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo es ego desmedido totalmente, ¿no? Pero bueno, todos hemos pasado por ahí y te aseguro que acabamos bajando. Acabamos bajando, José. Pero totalmente de acuerdo contigo. Al final el ego es con lo que yo me identifico y esta persona de la que tú me estás hablando se ha identificado con esa verdad absoluta del mismo, ¿no? Y de pretender tener razón. Creo que hay como 10 tipos de ego y uno de ellos es el sábelo-todo, ¿no? Y este es el que todo lo sabe, el que siempre tiene la razón. Todos tenemos a alguien en nuestro entorno. Yo soy el dueño de la verdad. Exacto. Pues todos tenemos un poquito de todos esos egos, ¿no? En algún momento desmedido. Y bueno, pues bueno, hay gente que lo tiene desmedido y que realmente va así por la vida, ¿no? Y básicamente también controlar para poder equilibrar, ¿no? De alguna manera con su entorno, ¿no? El control es miedo, José, el control es miedo al final.
como tengo miedo, como tengo miedo a ser yo mismo, como tengo miedo a fluir, pues necesito tener el control de todo, necesito agarrar todo. Yo saber en cada momento lo que va a pasar, lo que no va a pasar, para que no se me escape nada, que en realidad no controlamos nada en absoluto, pero nada. Es como yo tengo planificado mi día, mi vida, y de repente viene un tsunami y se me va toda la porra. O viene una pandemia, o viene lo que viene. En realidad no controlamos nada. Podemos gestionar nuestro día a día y ya está, es lo único que podemos hacer, ¿no? Pero claro, el ego no piensa esto en absoluto. El ego es control, control, control. Y cuanto más controle, más poderoso me siento, ¿no? Así es, así es. Espero haber resuelto tu duda. No, correcto, perfecto. Gracias. No sé quién va ahora, Agustín. Hay muchas manos levantadas. Pues mira, así por el orden que tengo aquí sería María Isabel. ¿Sí? Y luego Elena. Isabel, cariño mío. Hola, bonita. Bueno, enhorabuena. ¿Qué tal? Muchas gracias. Maravillosa, maravillosa. Muchas gracias de verdad, por estar maravillosa aquí. intervención. Sí, encantada de verdad, porque aprendo mucho. Bueno, yo te iba a preguntar lo de la fuente, que ya lo has aclarado, y lo de volver al hogar, ¿no? Sí. Y te quería, no sé si tiene que ver cuando defines un poco el cerebro. Sí, se habla del hemisferio izquierdo como el hemisferio racional, el que tiene el control, el que tiene, y el hemisferio derecho como la parte más profunda, más del ser. ¿Podría ser el equivalente al ego y a la esencia o no sería tan...? Bueno, yo lo que he definido, más que el cerebro, he definido la mente ahí, ¿no? Yo creo que el cerebro es como muy diferente, ¿no? Es más científico y tiene una parte, como tú dices, más racional. Pero yo creo que la mente, que es otra cosa completamente diferente, yo creo que tenemos esas dos partes, ¿no? Está como dividido en dos sistemas de pensamiento, por un lado el ego y por otro lado nuestro ser, nuestra esencia, nuestro yo superior, como queráis llamarlo, ¿vale? Pero creo que si cogemos la mente, lo que podemos diferenciar ahí, de hecho, si nos paramos un momento, si somos conscientes y nos paramos un momento, nos podemos pillar en cada momento en ese sistema de pensamiento, ¿no? Y si me paro y digo, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el ego o estoy en la esencia, ¿no? Y puedo diferenciar muy bien en cada momento que tengo un pensamiento desde dónde me está viniendo. Pero es más la mente, más que el cerebro, Isabel. Bien, una última pregunta. ¿Tenemos que tener un poco de ego? O sea, no es que tengamos, es que no sabemos dejar de tenerlo, ¿vale? Por lo menos aquí en este plano físico, como he dicho, no tengo ni idea de si podemos llegar a eliminarlo completamente, no tengo ni idea. Yo en mi corazón está que sí, porque creo que cuando lo eliminemos del todo podemos volver a esa realidad de verdad, ¿no? A ser nosotros mismos, ¿no? Yo creo, no es que tengamos, es que necesitamos en este plano físico vivir con el ego, pero creo que es muy interesante saber gestionarlo para poder cada vez pasar más tiempo en el lado de mi esencia, de mi potencial, de mi ser, que no en el bloqueo del ego, en el miedo, la inseguridad, en todo eso que estaba hablando antes. Cuanto mejor lo sepamos gestionar, cuanto más despiertos estemos, cuanto más elevemos nuestra conciencia, creo que en menor tiempo pasaremos en el ego. Para mí no es necesario, porque el ego es identificación con todo lo que me identifico. No es necesario, pero creo que no sabemos hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, poco a poco, pues tendremos que ir gestionando, el ir soltándolo, ¿no? Si me permites, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Isa. Un beso. ¿Me permites, por favor? Claro. Sí, después de haberte escuchado, yo creo que todas las personas, de alguna u otra manera, cargamos con algo de ego. No voy a ponerme a pesar, no voy a ponerme un montón. ¿Verdad? Un montón, sí. Yo creo que eso va a marcar tu personalidad después de todo, ¿no? Eso va a marcar que te motives también para seguir creciendo, para seguir sumando todas las, digamos, las acciones que realices en tu día a día y van a hacer de que tú también, o sea, uno crezca como persona, dándole el lado positivo al ego que debe, racional, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para que te mantengas y sigas creciendo. ¿Es verdad? Yo
Fíjate que pienso que es al contrario, o sea, quiero decir, vamos creando nuestra personalidad y creo que vamos creando nuestra identidad, ¿vale? Y vamos aumentando cada vez más el ego y vamos aumentándolo cada vez más porque nos identificamos cada vez más con más cosas, ¿no? Con mi religión, con mi política, con mi partido de fútbol, con mi equipo de fútbol, con todo esto, ¿no? Y creo que es cuando llegamos a un punto de insatisfacción, de vacío y tal, cuando empezamos a soltar un poco de ese ego y empezamos a darle crecimiento a la parte de la esencia, a la parte del ser, empezamos a despertar un poco más. Para mí va en evolución, justo tú lo que has dicho tú, José, pero al contrario. Yo creo que primero cogemos bien, nos hinchamos bien como los pavos y luego vamos soltando, ¿no? Vamos evolucionando, vamos despertando la conciencia, vamos siendo cada vez más sabios y vamos soltando un poquito de... Desarrollando de a poco, mejor dicho. Sí, yo creo que es así. ¿Qué te parece eso? Sí, correcto. Bien. Gracias. Gracias a ti. Tenemos 5 manos levantadas. La siguiente, según el sistema, corregidme si me equivoco, ¿vale? Sería Elena. Hola, Elena. Hola, Mónica. Muchas gracias. Gracias. Y luego va José, ¿no? Te tengo. Luego va José. Bueno, pues a mí me parece un tema muy difícil el que al que has venido a exponer hoy. Totalmente. Pero, sí, muy complicado. Pero mi mente racional me hace preguntarte si el ego lo podríamos utilizar en nuestro beneficio. O sea, ¿se puede sacar algo bueno de él? Pues en mi opinión, creo que no. Porque en el momento que yo estoy en el ego, me estoy identificando. Entonces, para mí creo que lo ideal es experimentar tener dinero, tener un helicóptero, un yate, lo que tú quieras experimentar, pero no desde la identificación ni desde la necesidad, ¿no? Desde ahí creo que lo disfrutamos mucho más y no me apego a ello, ¿no? Al final el ego te hace apegarte y creo que al final eso te hace disfrutarlo poco. Entonces, para mí creo que el potencial está en el otro lado, está en la esencia. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero a una persona como yo era hace muchos años, muy racional, que no veía más allá, ¿cómo le podríamos decir? Lo verás. Bueno, pues dejando que lo vea, ¿no? Será su camino, ¿no? Me imagino. Pues claro, creo que todos tenemos nuestro momento, nuestro estar preparados. Yo también era muy mental y muy, como he dicho antes, o sea, yo era totalmente de todo. O sea, yo estaba metida en la lata entera, así mojando, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene que tener su despertar, su momento y su momento de ir soltando poco a poco. Si pretendemos despertar a la gente, yo creo que no es lo correcto, ¿no? Creo que nos tienen que pedir que les ayudemos a lo mejor a acompañarles a ese despertar, pero creo que cada uno tiene que tener su momento. Si está en el ego, vamos a dejarle que esté, ¿no? Vamos a dejarle que lo disfrute. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Ok, pues el siguiente sería José. José, bienvenido, gracias. Hola, ¿qué tal? José desde Venezuela. ¿Qué tal, Mónica? Encantada. Toda la comunidad. Un abrazo grande. Otro para ti. Hay una frase que me ha llamado mucho la atención y que la has dicho ya varias veces, ¿sí? Gestionar el ego. El ego se debe gestionar, ¿sí? Y teniendo y escuchándolo, como el control, el poder. Se te va el sonido, José, no te escucho. A ver, Sí, ahora. Ahora. Sí, ahora sí, ¿sí? Sí. Teniendo en cuenta que el ego es ese afán por el poder, el control, y es ese mismo miedo, podríamos hablar en cierta forma que el ego es un mecanismo de defensa, ¿sí? Se pudiese convertir en un mecanismo de defensa de manera consciente o de manera inconsciente, ¿sí? Totalmente. Ahora, mi pregunta sería lo siguiente: ¿cuál sería ese punto de partida, teniendo que el ego es miedo, ¿sí? Ese miedo a dejar el miedo, o sea, ese lanzarse al vacío, esa resiliencia, ¿de dónde partimos? Pues, bueno, buena pregunta, la verdad, ese miedo a dejar el miedo, ¿no? Yo creo que el camino es, o por lo menos en mi caso, ¿vale? He podido ir soltando ese miedo, que lógicamente yo no lo he soltado del todo, pero
a raíz de conocerme a mí misma, de ir metiéndome en la aceptación, en el perdón, en todo esto que he dicho antes, que creo que es la manera de gestionar el ego, ¿no? Empezar dejar de poner el foco en el exterior y empezar a ponerlo en el interior, porque yo antes todo era culpa de los demás, o sea, yo era una santa y todos los demás eran horribles y todo lo que me pasaba era horrible y yo estaba en el victimismo absoluto y eso, claro, a mí me cerraba todo mi potencial. Y también me metía mucho más en el miedo, ¿vale? Y entonces yo lo que creaba en mi interior y en mi mente al final lo estaba creando en mi vida, ¿no? Y para mí el creer en mí, el confiar en mí, y eso lo pude hacer cuando empecé a conocerme también a mí misma, fue cuando he podido ir soltando ese miedo poco a poco, ¿no? Y atreviéndome a hacer cosas que jamás me hubiese atrevido a hacer. Y bueno, a plantearme desde dónde estoy tomando siempre mis decisiones, ¿no? Cuando tomo una decisión, siempre me paro y me pregunto, ¿desde dónde estás tomando esta decisión, Mónica? ¿Desde el miedo o desde el amor? Porque cuando las acabamos tomando desde el miedo, y no digo del miedo de ¡oh! Lo voy a hacer, pero me da mucho miedo, esto pues eso, ¿no? Voy a tener una ponencia, qué nervios, qué miedo, ¿no? A ver si me va a salir mal, no hablo de este miedo, sino del miedo a decidir desde el que me juzguen, que me critiquen, de ponerme la máscara y no ser yo misma, ¿vale? Estoy hablando de este miedo, ¿no? Entonces creo que cuando pasas por ese lado de confiar en ti, de aceptarte, de mirarte hacia adentro, creo que puedes tomar otras decisiones desde otro sitio, ¿no? Más que desde el miedo, desde el amor, ¿no? Desde el amor hacia mí misma y hacia lo que hago, ¿no? Yo dejé de trabajar en una multinacional 14 años para dedicarme a algo que mi familia me decía, bueno, tú estás turuleta, o sea, ¿tú dónde vas ahora a dedicarte a esto, no? Pero claro, ahí tuve que tomar una decisión con miedo, pero la tomé desde el amor hacia lo que para mí es mi propósito de vida hoy, hacia lo que más me llena de amor, ¿no? Que es estar aquí hoy con vosotros, el hacer formación, el hacer sesiones, el ayudar, el compartirme, ¿no? Eso es lo que más me llena de amor. Entonces lo hice desde ese amor hacia mí misma también. No sé si te he contestado. Ese miedo es necesario, es justificable el miedo de lanzarse al vacío. Lo que no es justificable, por lo que te puedo escuchar, es ese miedo a dejar la zona de confort. A dejar de ser tú, José, a dejar de ser tú. Porque en muchas ocasiones dejamos de ser nosotros mismos para agradar al otro, o para hacer lo que se supone que se tiene que hacer, o para hacer lo que la sociedad me exige o me pide, ¿no? Y claro, ahí estoy dejando de ser yo y estoy dejando de hacer algo por miedo. Ese es del miedo el que te hablo. Ese es el miedo que hay que romper sí o sí. Gracias, Mónica. Es un inciso, porque estoy viendo también aquí en el chat que hay otras preguntas que todas tienen mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, pregunta Silvia, sin el ego en el mundo físico estaríamos poniéndonos en riesgo porque es un sistema de alerta, el exceso es el que causa el daño. O Santiago, desde el ego sería positivo dejarnos ayudar. Ahí estamos hablando de dos dimensiones diferentes, son dos planos diferentes. Está el plano mental de lo que llamaríamos el mundo, planeta Tierra. ¿Vale? Perdona, es que hay un micrófono por ahí abierto y no se te oye, Agustín. Lo voy a poner. Y en ese plano, en el plano terrenal que conocemos, sin ego estamos muertos, directamente muertos, porque es un plano competitivo, es un plano donde estamos en la supervivencia, llevamos toda la vida así. Cuando Mónica habla de la fuente, del conocerte de verdad, ese es otro plano, es un plano mucho más espiritual, mucho más desconocido. Para entrar en ese plano necesitamos soltar el ego. Y eso nos lleva a la pregunta existencial de qué somos, ¿no? ¿Somos seres humanos, medio animales, que de vez en cuando hablamos de cosas espirituales? O a lo mejor somos seres espirituales que ahora están viviendo una experiencia humana. Lo mires por donde lo mires, hay dos realidades que son como el agua y el aceite. La gran invitación, y también tiene que ver con lo que preguntaba Marina, y esto que tiene que ver con el coaching. Yo creo que la gran invitación que es bueno que acojamos los humanos es, una vez que has jugado suficientemente en el mundo terrenal, ya te lo conoces y ya has jugado con tu ego, ¿qué tal si das un paso más
y empiezas a explorar ese otro plano, que posiblemente, según todos los maestros, es el más auténtico, pero para entrar en ese club tienes que quitarte el disfraz, tienes que soltar el ego y abrazar tu miedo, dejar de estar protegido. Esa es la aceptación de la que hablaba Mónica, todo eso es temerario en el fondo, en el plano terrenal, pero pinta que es la única manera de que se te abran las puertas al otro plano que podríamos llamar el cielo o podríamos llamar la iluminación o la consciencia más elevada. Pues no los mezclemos, porque si mezcláis los dos planos, dejaríamos de entender lo uno y lo otro. Ok, ¿quién sigue con la mano? Julio. Hola, Julio. Muy buenas, Mónica, enhorabuena. Increíble la Gracias. ponencia. Gracias. Te quería comentar, a ver, a veces comentamos en las clases una frase que a mí me gusta mucho, que es lo que el ego te lo da, el ego te lo quita, ¿no? Porque al final es verdad que cuando vivimos desde el ego y tomamos decisiones, sobre todo desde ahí, es como una especie de montaña rusa, ¿no? De repente como que estás muy bien, ¿no? Y evidentemente lo que te ha dado en un momento dado enseguida te lo quita, ¿no? Cierto. Y sin embargo, esto que comentas de vivir un poco más desde la esencia, ¿no? En lugar de estar tanto en el ego, mi pregunta es, cuando vives desde el ego, yo lo asocio también a estar viviendo en base a unos valores profundos equivocados. Entonces, no sé si hacer una transformación de esos valores profundos que tenemos cada uno de nosotros, de hacer una revisión en ellos, nos puede ayudar a estar un poquito más en nuestra esencia, a vivir un poquito más en nuestra esencia, o no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que todo lo que vamos gestando desde que nacemos, en el fondo es eso, ¿no? Es ese ego, es esa identificación con esos valores de los que me hablas, y al final cuando nacemos tenemos los valores de nuestros padres, ¿no? Lo que nos han ido inculcando, y probablemente llegamos a los 40 y todavía seguimos teniendo parte de los valores de nuestros padres, ¿no? Porque no los hemos revisado, como tú dices, ¿no? Que si reviso los valores hoy, a lo mejor no cojo los de mis padres, a lo mejor tengo unos valores distintos vistos desde otro sitio, ¿no? Entonces, lo que el ego te lo da, te lo quita porque te apegas a ello, lógicamente, ¿no? Porque te identificas con ello. Y esta mañana en clase, bueno, pues me hacía gracia, ¿no? Porque estaba uno de los alumnos, decía, es que claro, ahora que me he jubilado estoy como que estoy perdido, como que no soy yo, como que tal. Él se había identificado tanto con su profesión que en el momento que ha dejado de ejercerla, pues se siente vacío, ¿no? Dices, ¿y ahora qué soy, no? Si ya no tengo esta profesión, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Tanto en los valores como hablas, como en todo con lo que nos vamos identificando. Entonces, yo creo que debemos coger los valores que más alineados estén con nuestro ser y no con nuestra parte de ego, ¿no? Al final los valores están muy elegidos en base a lo que parece ser lo correcto, ¿no? A la sociedad, a nuestros padres, al colegio, a cómo nos hayan educado. Creo que esos valores los elegimos así en un momento determinado, pero cuando yo hago a lo mejor un despertar más profundo y empiezo a conocerme a mí misma, a lo mejor puedo elegir otros valores que estén más alineados conmigo, con mi ser de verdad, no con lo que yo me he ido creando. No sé si te he podido contestar bien. Sí, vale, perfecto, gracias. Gracias. Nos quedan 2 minutos. La siguiente sería Rosy, en mi lista. Hola Rosy, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Mónica? Buenas tardes a todos. Encantada. Bueno, Mónica, mi pregunta es si al desprendernos del ego, nuestra autoestima se ve afectada, pues. Porque Seguro. A veces ese poquito de ego nos hace como tenernos esa alta estima, pero llevándolo ya a ese desprendimiento total del ego, nos vemos afectados, se nos ve afectada nuestra autoestima. Sí, cierto, pero es una falsa autoestima. Porque al ser el ego, como digo, o como se dice siempre, es una ilusión, es un falso yo que yo me he creado a mí mismo, pues esa autoestima también sería falsa, ¿no? Entonces, cuando paso por, digamos, una transición entre voy desprendiéndome poco a poco del ego, como dice Agustín, lógicamente aquí no se puede vivir sin ego y por lo tanto del todo no me voy a desprender, ¿vale? Pero imagínate que estoy en la etapa de transición de el despertar, el ir conociendo a mí misma, en la conciencia o lo que sea, ¿no? En esa etapa que yo me voy desprendiendo de todo lo que estaba yo agarrada y apegada, ahí me caigo, se me cae todo el castillo de naipes.
pero se me cae todo para volver a crearme desde otro sitio muy diferente y para despegar con muchísima más fuerza y para ver qué hay aquí realmente. O sea, que creo que es positivo ese, digamos, bajón de autoestima o esa bajada de castillo para volver a empezar otra vez. Ok, sí, es como desdoblarnos de ese yo falso que tenemos y encontrarnos a nosotros mismos para poder dar nuestra mejor versión. Sí, efectivamente. Okay, muchas gracias, Mónica. Gracias, Rosy. Bueno, quedan manos levantadas, pero viendo que son -1 y a las 6 tenemos la siguiente ponencia, también muy interesante, que va a hablar Gorka de las adicciones. Permitidme que no veamos todas las dudas, ¿vale? Tenéis nuestros correos, con lo cual podéis escribirnos sin ningún problema y nosotros encantados y las resolveremos. Pero si empezamos ya a retrasar una con otra, vamos a entrar en cadena. Muchas gracias, Mónica. ¿Quieres decir algunas palabras finales? Bueno, que gracias a todos, que siento mucho no haber podido contestar a todas las preguntas. Creo que todos tenéis mi teléfono en el email, como yo soy la que os escribe los emails, pues creo que todos tenéis mi teléfono, ¿no? Entonces, pues quien quiera, bueno, pues debatir sobre esto o que reflexionemos juntos o que me quiera hacer alguna pregunta más, yo estoy encantada de que me escribáis o al email o a mi teléfono personal, ¿vale? No tengo ningún problema. Porque es un tema que entiendo que bueno, para mí es difícil y es interesante, pero bueno, pues tiene mucho que hablar, ¿no? Yo creo. Gracias, chicos, gracias a todos.